Vídeo rápido de Kate Middleton, lo estoy haciendo aquí en un reservado en el aeropuerto en Heathrow. Me ha dado tiempo un poco a preguntar a la gente sobre todo este tema, ahora os lo contaré, pero vamos un poco a las noticias que han surgido hoy, que tienen en el foco, entre otras personas, a Piers Morgan, que ha vuelto a hablar. Y es que para el periodista, para el polémico periodista, Kate Middleton debería revelar su tipo de cáncer, porque ello podría inspirar a otras mujeres a hacer chequeos médicos. Está ejerciendo un tipo de presión sobre Kate y sobre la familia real, con el objetivo de que compartan más informaciones sobre su condición de salud. Además es que para Piers Morgan cree que la monarquía en este sentido debe ser totalmente transparente, y con el asunto de Kate Middleton pues parece que no lo ha sido. Es curioso porque este señor en su momento dijo que la rumorología situaba a Kate Middleton no precisamente en una posición privilegiada, sino más bien en algo bastante grave, según él, malas noticias que le llegaban y que daban a entender que era algo más que lo que finalmente terminó confesando Kate, que era un cáncer, porque no sabemos de qué tipo. En cualquier caso, ya digo que, a ver, al final lo que tiene no informar completamente es que te pueden buscar un poco las cosquillas, ¿no? Y en este sentido, y ya lo hemos comentado en anteriores vídeos, se están haciendo virales una serie de publicaciones sobre un posible lifting facial de Kate Middleton. Dicen que estas publicaciones están acumulando casi 5 millones de visitas y que están generando gran conversación sobre su apariencia. En una aparece Kate de negro, con un rostro bastante triste el año pasado, y la contrastan con esas fotos de las sonrisas de oreja a oreja que hemos visto en el True in the Color, algunas de ellas, por cierto, falsas y generadas con inteligencia artificial. En cualquier caso, yo vuelvo a decir un poco lo mismo. En el True in the Color hemos visto a una Kate Middleton, yo creo que bastante, no sé si seca, pero bueno, con una imagen que sin duda pues ha llamado la atención. No voy a decir la sonrisa falsa, pero sí una media sonrisa, y sí algo que nos hace percibir que las cosas no están yendo tan bien como en un principio podrían ir. Curiosamente, en las fotos de años pasados del True in the Color, años recientes, se le veía a Kate Middleton pues con una actitud más seria, con un rostro más desencajado, incluso con ojeras, que yo creo que solo podemos tener todo. Y ahora dicen pues que podría haber tenido un procedimiento cosmético, ya que su rostro luce diferente y más saludable. Bueno, a ver, yo creo que también han hecho un poquito de magia, ¿no?, en estas imágenes fijas. Porque en realidad en los vídeos, en las imágenes que vimos en directo, yo tampoco la vi tan diferente en este sentido. Pero bueno, al parecer también la ausencia de Kate en los dos siguientes eventos, la Orden de la Jarretera y el Royal Ascot, están comentando que efectivamente podría deberse a una recuperación de un procedimiento cosmético, integrándose lentamente en lugar de reaparecer de repente. Yo esto sinceramente pues no lo termino de entender. Lo que sí me parece significativo es que, bueno, seguidores de Kate Middleton pues hay un poco de todos los colores, ¿no? Pero ahora han salido algunos sintiéndose ciertamente decepcionados, molestos por sentirse engañados, creyendo inicialmente pues que ella estaba gravemente enferma, que era un poco lo que Palacio había dado a entender. Bueno, pues antes del comunicado del cáncer, después del comunicado del cáncer, en fin. Tenemos que decir que en el Royal Ascot, curiosamente, se ha visto a los padres de Kate Middleton. Eso sí, no con William, no con su familia. Ellos han ido un poco ahí como a su bola. Al padre es al que le veo yo un poco raro, ¿eh? Siempre es verdad que lo sacan un poco
un poco de la ecuación, pero bueno, desmienten ese supuesto accidente de coche que salió publicado en el Birmingham Gist, si no me equivoco. Ya lo dijimos aquí, eso no era verdad. Y bueno, pues la aparición de los padres de Kate Middleton en el Royal Ascot parece que ha generado pensamientos sobre algún tipo de acuerdo, algún tipo de pacto o de negociación que habría permitido esta reaparición conjunta tanto de Kate como de sus padres. Sea lo que signifique esto, las últimas noticias que teníamos de ellos los situaban un poco dentro de problemas económicos con su empresa, el pago de una deuda tras declararse en quiebra y una situación en lo económico pues bastante peculiar para los padres de Kate Middleton. La situación es esta, yo he preguntado por aquí, por el aeropuerto, pero la verdad es que no había tanto local sobre el asunto de Kate Middleton y ha sido un poco raro, ¿no? Me dicen que, bueno, unos dicen que sí, que se ha podido hacer algún retoquito, otros que lo de la inteligencia artificial pues que no se lo creen. Dicen, yo les he preguntado y digo, pero bueno, hay tanto interés aquí en Inglaterra y tal. Dicen, bueno, me han dado a entender un poco como que es parte de su cultura, ¿no? También es verdad que estoy en Londres. O sea, quiero decir que a lo mejor nos vamos a unos sitios más pequeños y a lo mejor nos encontramos con otra cosa. En cualquier caso dicen que inteligencia artificial pues que no ha habido ninguna y que tienen miedo. Alguno me lo ha dicho, tampoco he hablado con 50.000 personas, que tienen miedo un poco de que le pase lo mismo que a Lady Di. O sea que, para que os fijéis un poco el contraste que hay entre la percepción pública de la gente y lo que publican los tabloides británicos con esa narrativa, con esas encuestas de imagen pública totalmente manipuladas. Y bueno, pues la verdad, como digo, contrasta bastante todo esto. Dicen que es probable que Kate haya pasado por procedimientos cosméticos mientras también lidiaba con el cáncer y con problemas matrimoniales. Yo les he preguntado por Rose Hambury, se han echado a reír, me la han asociado un poco con lo que pasó con Camila y Carlos cuando todavía Lady Di estaba viva y bueno, pues la verdad es que no parece que caiga muy bien la duquesa de Cholmondeley o de Cholmondeley, la marquesa, perdón. Así que bueno, pues estas son un poco mis impresiones. Voy a estar por aquí unos días, seguiré grabando vídeos siempre que el tiempo me lo permita. Y bueno, y preguntaré, y si puedo hacer un vídeo, que lo veo difícil, para tener imágenes de por aquí, pues lo intentaré hacer. Nada, mirad cómo tengo la voz, así que lo voy a dejar ya aquí, vídeo breve. Seguramente entre hoy y mañana intentaré subir más vídeos, los que pueda, pero si no, el sábado vais a tener una buena dosis. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.